If you work in quality control at a candy factory, you know strict safety regulations come with the job. It's why you partner with Grainger. Grainger helps you find the high-quality and compliant products your business needs to inspect, detect, and help correct issues. And the sweetest part is, everyone gets a product that's as safe to eat as it is delicious. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Hola, bienvenidos al podcast de Desaprende un Segundo. Soy Judith Álamo, maestra, orientadora y apasionada de la educación. Quiero acompañarte en cada capítulo con ideas para que desaprendamos juntos. Hablaremos con expertos y personas inspiradoras sobre innovación educativa, familia, tecnología, convivencia, diversidad, formación y muchas más cosas para mejorar este ámbito esencial que es educar. ¿Me acompañas? Bienvenidos a todos y a todas al podcast de Desaprende un Segundo, donde cada píldora que tengamos vamos a traer a alguien interesante para entrevistar, para charlar un ratito y para seguir aprendiendo juntos sobre educación, mejorar nuestra práctica educativa o simplemente pues seguir ahondando en cuestiones que nos crean curiosidad, ¿verdad? Hoy tenemos con nosotros a Marcos Ordiales. Hola, Marcos. Hola, ¿qué tal, Luis? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Mira, Marcos, te voy a presentar cogiendo directamente lo que pones en Twitter, ¿vale? Marcos es profe en el Colegio Corazón de María de Gijón, ¿verdad? Él dice que es un maestro que trata de aprender, compartir y explorar cómo trabajar las ciencias en primaria mediante la Flip Classroom y el trabajo cooperativo, ¿verdad? Bueno, eso intentamos. Intentamos, vale, muy bien. Esto lo cogí de tu Twitter, el que dedicaste para flipear tu clase de ciencias en primaria. Y tu Twitter, el que eres tú como persona, en el que compartes y haces todo tu feed normal, porque yo veo que eres muy activo, pones maestro, pedagogo, eres líder de la Global Flip Classroom, especialista de aprendizaje cooperativo, aprendiz continuo y amante de la pedagogía del humor. Cuéntanos un poquito qué es esto de la pedagogía del humor, por favor. A ver, yo lo trataría como que los niños pueden aprender, pero están más abiertos a aprender cuando se lo pasan bien. Y esto no hay que confundirlo un poco con que sea todo cachondeo en el aula, para nada, sino que dándoles una de cal y una de arena, ese equilibrio que yo creo que es fundamental en la educación, podemos sacar mucho más jugo que llevando a cabo una pedagogía demasiado estricta, por llamarlo de alguna manera, o una pedagogía demasiado lúdica. Entonces, ese equilibrio y tener una pedagogía del humor donde ellos estén cómodos, que tengan confianza contigo, que puedan ser ellos mismos, que para mí eso es básico, yo es lo que trato de conseguir en mis clases. Si lo consigo, no, eso lo tienen que saber los alumnos y los padres, pero yo es lo que intento, vamos. Qué guay, muy bien, Marcos. Oye, ¿y en qué curso estás actualmente, este curso 2021? Pues estoy en cuarto de primaria. Llevo ya como 8 años en el segundo ciclo de primaria. Primero estuve otros tantos años en el primer ciclo. Y además en algún momento pues doy clases de Science en quinto o sexto. Este año no me ha tocado por el tema de no andar subiendo ni bajando pasillos por el tema del contacto, pero bueno, disfrutando de todos los ciclos. Por el tema del contacto, que vuelvo y aclaro, como en otros capítulos anteriores, estamos grabando esto en octubre de 2020, como bien sabemos todos estamos pasando una pandemia mundial y la configuración de la escuela pues ha cambiado completamente, en el que estamos con grupos burbuja, intentando mantener distancia social y todas las medidas para pegatinas por los suelos. Pegatinas por los suelos, mascarillas alrededor. Bueno, la vida escolar un poco extraña, pero sigue siendo vida escolar, ¿verdad? Diferente. Sin ver las sonrisas de los niños, yo es lo que más me llama la atención. Y teniendo la sensación en los patios de que aquello parece el niño del pijama de rayas. Total. Y que están separados por una línea y que parece que a metros se tienen que estar hablando como si hubiese una valla, un tanto paradójico. Pero tanto triste. Sí, la verdad que tratando la imagen... de darle normalidad a una cosa que no es normal, pero bueno, es lo que hay. Luego salen afuera y hacen deporte juntos sin la mascarilla, pero
eso ya no queda de nuestra mano, ¿verdad? Total. Bueno, esperemos que esta situación cambie y que en el siguiente podcast que grabemos juntos, pues ya todo haya vuelto a una escuela normal en la que podamos tocar, abrazar, estar con el otro cerca, etcétera, y por supuesto ver esas sonrisas de los chavales, ¿verdad que sí, Marcos? Ojalá. Y que sea pronto. Yo creo que vamos a tener que tardar todavía un poquitín, pero bueno, lo lograremos, fijo. Seguro que sí. Hay que mirar a la educación con ilusión y con esperanza y a la salud, por supuesto. Marcos, la primera pregunta de esta entrevista es ya directamente al grano, ¿vale? ¿Qué es la Flip Classroom o el Flip Classroom, el Flip Learning, ¿no? Toda esta terminología Flip? ¿Qué significa esta metodología? Si es una metodología o no. Cuéntanos un poquito, que tú que eres el experto. Venga, pues vamos al lío. Yo lo juntaría todo, ¿eh? Flip Classroom, Flip Learning, no es exactamente lo mismo, pero bueno, resumiéndolo, es un enfoque pedagógico en el cual la transmisión de contenidos pasa de estar en el espacio grupal, vamos a llamar espacio grupal a lo que es el aula, ¿no? Donde hay muchos, pasa al espacio individual, que es cuando está solo el alumno. Esa transmisión de contenidos. Eso es la Flip Classroom. ¿Qué vamos a hacer luego en el espacio grupal? Pues llevar a la práctica unas metodologías activas para sacar el máximo provecho de nuestros alumnos y para que todas esas fases, por ejemplo, de la taxonomía de Bloom, que están ahí en el medio, de analizar, aplicar, evaluar, pues llevarlas a la práctica en lo que es en el aula. Vale. Eso es básicamente lo que es la Free Classroom. ¿Cómo puedes transmitir el conocimiento desde fuera? Bueno, pues lo haces, normalmente la gente ahora lo hace a través de un vídeo. Antiguamente a nosotros nos podían decir, pues léete estas fotocopias o escucha este podcast o escucha lo que sea, ¿no? Ahora mismo en la actualidad lo más atractivo para los alumnos es un vídeo y bueno, nos estamos tratando de aprovechar de eso. Quizá dentro de unos años sea un holograma que salgamos nosotros en chiquitín encima de las mesas de su escritorio. Pero de momento vamos con el vídeo y bueno, tratando de utilizarlo. Yo siempre digo que no es la panacea, vale, pero que es algo que podemos conocer para tratar de sacarle partido en algún momento en el que nos pueda resultar útil. Ok. ¿Y por qué se llama Flip? Flip es de alguna manera por darle la vuelta al aprendizaje, ¿no? Estábamos acostumbrados a un modelo donde el profesor transmitía conocimientos en el aula y muchas veces a la hora de aplicarlo y a la hora de hacer los ejercicios te encontrabas con que los tenías que hacer en casa y no sabías cómo hacerlos. Entonces tenías varias alternativas. Tenías o que recurrir a tus padres, pero llegaba a un nivel donde tus padres ya tampoco controlaban, ¿no? Cuando dabas aquellas integrales. Y entonces tenías que recurrir a un profesor particular o no tenías otro recurso, al día siguiente preguntar en clase. Entonces, de esta manera, lo que haces es que le das la vuelta porque esa transmisión de conocimiento es desde fuera y cuando tú tienes las dudas porque vas a tener que aplicar esas cosas es en el aula y ahí vas a tener al profesor que es el que te va a solventar esas dudas. Entonces, le damos un poco a los tiempos. Looking for excitement? Chumba Casino is here. Play anytime, play anywhere. Play on the train, play at the store, play at home, play when you're bored. Play today for your chance to win and get daily bonuses when you log in. So what are you waiting for? Don't delay. Chumba Casino is free to play. Experience social gameplay like never before. Go to Chumba Casino right now to play hundreds of games, including online slots, bingo, Slingo, and more. Live the Chumba life at ChumbaCasino.com. Pues le damos la vuelta y de ahí viene un poco ese momento flip. Ok, o sea, así para hacernos una imagen mental, sería que durante la tarde, que es donde normalmente los chicos y las chicas están en su casa, verían la parte, entre comillas, teórica o la parte más de explicación, más de narración que ha copado el protagonismo muchas veces en el aula. Y eso se dejaría para la tarde como bloque en vídeo, en podcast, en texto, en un PDF, ¿no? Sería una preparación previa del alumnado. Y en la hora de clase, que es la hora rica, ¿no? Es la hora de... Donde tú estás ahí. Exacto, donde más podemos aportar valor en el aula. Los chicos pues harían toda esa parte de experimentación, de taller, de cooperar, de dudas, de la aplicación, de crear un proyecto, de todas estas cosas. Vale. Es cambiar un poco los tiempos. Cambia un poco toda la perspectiva porque esa visión que teníamos del profesor como transmisor de conocimientos en el aula desaparece y es el profesor el que va a estar ayudando a todos, el ser ese guía, ¿no? Que está tan de moda ahora el profesor como guía.
de acompañante, de solventar todas las dudas y de alguna manera pues eso exige un cambio de perspectiva en todos los aspectos. Yo siempre digo a mis compañeros que cuando tú estás dando una lección, sea de, yo di ayer me tocaron las abreviaturas, ¿no? Te enrollas mucho más de lo que te tendrías que enrollar. En un vídeo tiene que tener una duración el vídeo para transmitir ese conocimiento. Tú al día siguiente ya vas a tratar de que lo apliquen. Otra cosa diferente es de, si tú quieres saber qué es lo que ellos han entendido o reflexionado durante ese periodo que han estado en casa. Ajá. Yo siempre les digo que cuando vean un vídeo que se tomen lo que se llaman las notas Cornell. Yo en este caso en primaria digo, ¿qué he aprendido con el vídeo? ¿Qué dudas tengo? Y un pequeño dibujito o esquema. Eso lo tienen que hacer con todos los vídeos, ¿vale? Con todos los vídeos que ven tus alumnos. Sí, y yo considero que eso lo deberían de hacer todos, porque tú cuando ves un vídeo puedes estar en una actitud pasiva o le das al play y te da exactamente igual lo que está diciendo el vídeo. Entonces tú, que haya una fase que ellos tengan que parar el vídeo, copiar una definición, bueno, que ellos sean agentes activos de ese visionado del vídeo. Si tú les mandas a hacer eso, cuando lleguen al aula, tú no sabes tampoco lo que ellos han aprendido o esas dudas que tienen. Pero si tú a eso le juntas el mandarles mismamente en primaria un quizzes con unas preguntas donde ellos tengan que ingresar su nombre, contestar las preguntas, tú cuando llegues al aula ya sabes cuáles son las preguntas donde ha habido más problema o más dudas o qué niño ha tenido más dificultades o quién no lo ha contestado porque no lo ha hecho. Entonces eso te sirve como orientación para ya, que yo entiendo que es un trabajo extra del profesor, porque ya vas a tener que ver antes quién lo ha visto, quién no, qué preguntas. Bueno, pero entra dentro de la profesionalización del ser maestro, ¿no? Y eso te puede ayudar a decir, oye, ¿por dónde tengo que gastar más tiempo ahora y por dónde no? Claro, como una evaluación diagnóstico, ¿verdad? Te sirve como esa toma de temperatura para ver cómo vienen. Y este visionado de vídeos o este cuestionario previo que tú les haces durante el visionado de los vídeos o de la preparación del material, ¿es antes de empezar la unidad didáctica? ¿Es durante? ¿Es siempre? ¿Cómo es? Yo lo suelo hacer justo cuando ellos, a ver, tú una unidad didáctica pueden tener muchas temáticas, ¿no? A lo largo, o muchos contenidos. Yo es un contenido y con ese contenido ya les mando una evaluación. Es decir, la evaluación no va dirigida a lo que saben sobre toda la unidad didáctica, que también la podrías hacer, ¿vale? Porque esa la podrías hacer simplemente sin que viesen el vídeo, como una evaluación diagnóstica de ver qué es lo que saben, ¿no? Esto es más hacia dónde tengo que poner más énfasis durante la clase. Vale. Simplemente decir, mira, aquí es donde están las dudas, voy a focalizar esto y voy a crear una actividad para tratar de enriquecer esto. Esta parte que no ha quedado tan clara o que está más flojita o lo que sea, ¿no? Vale. Eso es que tú en el contenido puedes explicar. Yo he explicado un vídeo de los números romanos y a lo mejor te plantas en que lo que son las unidades las hacen bien, las decenas las hacen bien, pero ves que cuando les pones centenas surgen las dudas. Bueno, pues sabes que en el aula a las unidades y a las decenas les vas a tener que dedicar muy poco tiempo, pero a las centenas sí que les vas a tener que dedicar más tiempo. Bueno, pues de eso se trata, de tener una evaluación previa para saber por dónde tú en el aula dónde tienes que poner más énfasis. Vale. Y Marcos, ¿este enfoque pedagógico, esta metodología, la utilizas para todas las asignaturas que tienes, que das con ellos o no? ¿Y la utilizas para todas las unidades didácticas que tienes durante el año o no? ¿Cómo organizas esto? Trato de ver dónde le puedo sacar más jugo. Es cierto que cuando tú empiezas a orientar hacia esta práctica tiendes a coger vídeos de YouTube. Yo empecé a coger vídeos de YouTube, ¿no? Pero después de ver vídeos de YouTube y que los tengan que hacer ese visionado los alumnos, dices tú, jolín, es que yo los hubiese explicado de una manera diferente, ¿no? Yo, por ejemplo, en Science no me veía capacitado para estar cómodo dando esos contenidos en un vídeo, por lo que fuese, ¿vale? Entonces yo siempre tiraba hacia las asignaturas de naturales o sociales en español. Y ahí sí, lo utilicé durante muchos años. Estuve unos años sin dar naturales y sociales en español, pero cuando lo tuve que dar siempre lo utilizaba. Ahora lo estoy tratando de utilizar también en matemáticas. Ajá. Y matemáticas, ¿por qué? Primero, porque me da una orientación muy buena para en el aula aprovechar el tiempo para que haya actividades cooperativas, sobre todo, porque yo creo que es cuando hacemos Flip Classroom mucha gente se dice, esto lo hace por postureo. No. Más importante de qué es el Flip Classroom es por qué utilizas Flip Classroom. Y para mí es para tener más tiempo en el aula, para dedicarlo a los alumnos y para que puedan establecerse relaciones entre ellos a través del trabajo cooperativo y entre ellos y el profesor también, que haya más cercanía. Para mí eso es lo básico.
Luego tú vas a conseguir otras muchas cosas. La autonomía del alumno va a tener que aprender a ver un vídeo, sacar la información relevante, pensar en cuáles son sus dudas. Es decir, esto es como un poco como las rutinas de pensamiento, ¿no? Y en base a esas ventajas es cuando lo empiezas a hacer. En matemáticas me ha servido también para que los padres vean cómo yo explico las cosas. Luego está lo típico de, es que mi padre me lo explica diferente, es que el profesor, siempre tenemos la culpa al contrario, ¿no? Pues total. Me ha servido para eso, porque ellos ven cómo explico yo los números romanos y ellos dicen, vale, ¿lo explicas así? Pues yo también lo voy a explicar así. Y si surgen dificultades, todos estamos a una. Entonces, bueno, nos aprovechamos todos de los vídeos. Yo creo que es una buena metodología. No digo que sea la panacea, pero que en momentos puntuales nos puede valer. En inglés, yo siempre digo, me parece fantástico. En inglés siempre nos estamos quejando de que hay muy poco tiempo para la expresión oral. Bueno, pues se le puede... Esto cuando me escuchan los de inglés siempre me riñen, lo digo yo. En inglés estás dando el present simple desde primero de la ESO hasta segundo de bachiller. Y ellos se ponen a echar las manos de la cabeza. Hombre, no será para tanto. Dije, bueno, yo considero que sí, ¿no? Hey, it's Ryan Seacrest. Life comes at you fast, which is why it's important to find some time to relax. A little you time. Enter Chumba Casino. With no download required, you can jump on anytime, anywhere for the chance to redeem some serious prizes. So treat yourself with Chumba Casino and play over 100 online casino-style games, all for free. Go to ChumbaCasino.com to collect your free welcome bonus. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Diferencias entre present simple y present continuous, dije yo. Explícales el present simple en un vídeo, present continuous en otro vídeo, y después vamos a hacer en el aula expresión oral de cuándo se utiliza uno, cuándo se utiliza otro. Y vamos a ver dónde están los errores y vamos a corregir. Y yo creo que ganarías tiempo en el aula, que es de lo que se trata. Pero bueno, poco a poco la gente va entrando, ¿eh? Hay mucha gente que va probando. Va probando, que se va atreviendo también, ¿no? Oye, me encanta lo que acabas de decir sobre... Yo lo que primo con esto no es hacer el vídeo, porque el vídeo puede parecer que sea el protagonista de la Flip Classroom, y no, el protagonista o la protagonista es la interacción en el aula, ¿verdad? Es dar esa oportunidad a los chicos de que hagan lo que no pueden hacer en su casa, que es estar con sus compañeros y hablar con sus compañeros y entrar en esa zona de desarrollo próximo, ¿no? Que dice Vygotsky, para intentar crecer con el otro y sumar a mi aprendizaje. Y hay otra cuestión que a mí también creo que se consigue mucho por lo que comentas y por lo que he visto, que es la personalización del aprendizaje, que es el gran reto que creo que tiene la educación, que es llegar a adaptarse a cada persona que pasa por el sistema educativo, ¿no? Porque tú estabas comentando que me doy cuenta de cuando un niño me contesta una pregunta, está más flojito en esto. Y claro, si eres tú el que da la clase de manera tradicional, que seguramente también darás explicaciones de manera tradicional en clase, por supuesto. Y la chapa va a ser siempre algo que inherente a la profesión docente, ¿verdad? Eso lo hemos mamado. Porque lo hemos mamado, porque nuestro background está dar la chapa. Pero esta parte de personalización sí que creo que se consigue con ese vídeo que el niño puede ir parando, con ese vídeo que el niño puede repasar 1000 veces, porque es que no sé, no comprendo, y a lo mejor no lo comprendo hoy en octubre, pero en enero sí, porque he crecido, porque he madurado, porque me lo explicaron mejor, vi otra estrategia y ya cuando veo el vídeo pues lo entiendo, ¿verdad? Y damos como más oportunidad. ¿No crees que la personalización del aprendizaje es una parte clave también de la Flip Classroom? Yo creo que no solo de la Flip Classroom, yo creo que de la educación en general. A ver, está muy de moda todo el tema de la inclusión, ¿no? Y adaptarse a todos los ritmos. Es muy difícil en el aula, ¿eh? También vamos a tenerlo en cuenta de que cuando tú tienes 20, 25 alumnos en el aula y tienes que individualizar mucho, es complicado. Eso, desde luego. Pero otro aspecto que guarda relación es la capacidad que nosotros aprendemos de una manera social. Y nosotros no somos los que mejor posiblemente explicamos a nuestros alumnos las cosas, ¿no? No me acuerdo el nombre de esta teoría, pero hace un poco veía un vídeo donde explicaban de la capacidad que tienen los alumnos de explicar a sus compañeros las cosas de una manera mucho más sencilla que el profesor. Y lo explicaba de una manera muy sencilla, era decir que el profesor cuando aprendió eso y tuvo dificultades fue hace 30 años. Y entonces no es capaz de saber qué dificultades fue las que él tuvo cuando la aprendió. Mientras que el compañero que está al lado de ese alumno que tiene dificultades
las ha tenido hace muy poco. Entonces sabe sacarle de esos embrollos o de esas faltas de comprensión que puede tener. Entonces, para mí, lo básico, y siempre lo digo, y lo más importante es el aprendizaje cooperativo. Para mí eso sí que es la panacea. Para mí parto del aprendizaje cooperativo, posteriormente parto del aprendizaje basado en proyectos, en que tiene que haber una cercanía entre lo que los chavales aprenden y el mundo que están viviendo, y para conseguir eso, pues entonces sí, me voy a la Flipped Classroom porque quiero conseguir tiempo para que haya más interacciones y para que el aprendizaje sea diferente. Para mí ese es el orden. Ese es tu orden, cooperativo. Proyectos, Flipped Classroom, que es como el paraguas para tener tiempo para eso. Okay. Entonces yo creo que el plano social para mí es lo más importante y que se establezcan relaciones. Es cierto que en esta época hay dificultades, no se pueden juntar, bueno, pues tenemos que estar a una distancia prudencial, pero pueden compartir. Y hay un ejemplo muy sencillo, que es el hecho de que tú llegues a clase y que hagas una pregunta. ¿Qué es el adjetivo? Y siempre te levantan la mano los 3 o 4, los mismos. Y tú no sabes si los demás no levantan la mano porque tienen vergüenza, porque no están seguros, porque no les da la gana. Pero tú esa pregunta la haces y le dices, háblalo con tu compañero. Empiezan a compartir y ahora dices, ¿quién quiere responder la pregunta? Y ya no levantan la mano 4, levantan la mano 18. Ese hecho tan tonto puede hacer, estás fomentando, esto es como cuando dices la actitud lúdica, ¿no? De la gamificación. Pues esta yo diría la actitud cooperativa, trata de que en todas las actividades que hagas, o en lo máximo posible que puedas, haya un intercambio de ideas. Porque el grupo pequeño ayuda, esa cercanía y esa intimidad no es lo mismo que participar delante de los 25 compañeros que tengo en clase, porque tengo la oportunidad del cara a cara, ¿no? Imagínate en la adolescencia ya, o sea, salir delante de tus compañeros a hacer una exposición oral. Pues ahora hay plataformas como Flipgrid que te pueden enviar el vídeo y tú lo ves y ellos están grabando en su casa, con su ambiente, con su habitación. Bueno, pues ahí vas a ver realmente. Otra cosa es que lo veas que se lo está leyendo, ¿no? No vamos a hacer eso, pero estate cómodo, estate en tu casa, hazme la expresión oral. Yo lo veo luego aquí y veo si te sabes expresar o no y te corrijo de una manera individual. No tiene por qué ser todo allí delante de tus compañeros. Yeah. Yo creo que de alguna manera es darles confianza y tratar que esa interacción enriquezca, porque todos aprendemos de una manera social. Necesitamos a otro para aprender. Pues sí. Oye, qué guay, Marcos, lo que estás comentando sobre el aprendizaje cooperativo, sobre la metodología y sobre la interacción social necesaria, ¿no? Oye, y volviendo un poquito a la Flip, ¿no? A Flip Classroom, me encantaría saber si para ti serviría esta metodología para todas las etapas o a partir de qué cursos tú la ves viable. Yo diría que para todas las etapas. No hay ningún para problema. Infantil. Incluso para infantil. Tú imagínate infantil que vas a trabajar un proyecto que sea el circo. Y entonces tú te creas un vídeo con tus compañeros o compañeras de claustro con las palabras de vocabulario más importantes que vas a tratar, con los lugares que hay en el circo, con las personas. Cuando llegan al aula ya puedes estar ya haciendo otra cosa. Vamos a fabricar un circo. ¿Quién va a ser el equilibrista? ¿Quién? Quiero decir, cambia la dinámica, ya no vas a tener que insistir en ese vocabulario. Encima hay que tener en cuenta que las familias suelen estar mucho más involucradas en infantil que en bachiller. Hombre. En infantil tú les mandas un vídeo y son los, no digo yo siempre digo a los profes, pero también lo hay en las familias, los hipermotivados. Entonces ahí en esa etapa están hipermotivados los padres. Bueno, pues vamos a tratar que participen de ese proceso. Algunos no verán el vídeo, fijo, pero que la inmensa mayoría, si tú eres capaz de motivarles, lo verán, estoy seguro también. Qué guay. Un taller de cocina en infantil, ¿por qué no? Tú les mandas la receta, que lo hagan con sus padres o que vean los ingredientes y luego cuando lleguen al aula, ahí tenéis la receta, vamos ya a ponernos a hacerlo. Y hasta universidad, hay gente que lo hace en universidad. Yo vería súper positivo el hecho de, mismamente en la Facultad de Formación del Profesorado. La teoría en un vídeo no demasiado largo y luego vamos a ponernos, por ejemplo, a crear unidades didácticas, pero a crearlas, no a decirte cómo se hace. Cómo se hace ya te lo digo en el vídeo. Después nos vamos a poner todos ahí a currar. A currar, ya. A experimentar, ¿no? La parte de experimentación. Total. Yo creo que se trata un poco de eso. Oye, Marcos, una curiosidad. ¿Te ha ayudado tener toda esta experiencia con los vídeos, con las plataformas que hayas utilizado en el confinamiento con los chicos? ¿Estaban acostumbrados? ¿No?
Te cuento. A ver. Mira, nosotros en el confinamiento yo creo que teníamos un hándicap y teníamos una ventaja, ¿eh? La principal ventaja, que era un hándicap, era que no podíamos adelantar materia. Uh-huh. Era una fase de repaso. Entonces, ahí el profesorado más o menos se sintió cómodo, entre comillas, porque era simplemente mandar actividades. Luego estaba cómo tenías que administrar esa recepción de actividades, que muchas veces era una locura. Pero tú tenías que mandar actividades, es decir, tu rol solo era mandar actividades, recibir, corregir, mandar, recibir, no cambiaba. En nuestro caso en el cole decidimos, porque fuese un aspecto de repaso más emocional, de alguna manera, una cercanía, trabajar con un proyecto, pues yo lo que traté fue hacer un proyecto sobre Disney, y en ese proyecto era interdisciplinar, íbamos repasando contenidos, iban viendo cosas sobre geografía, es decir, metérselo en un mundo cercano a ellos, gamificado, uh-huh, entre comillas, y que ellos, bueno, pues se motivasen. Para mí era lo máximo. Y tenía luego entrevistas con ellos todos los días. Entonces uh-huh, ellos me iban contando. Uh-huh. Pero como no podías adelantar contenido, pues no había problema. El problema viene ahora, si van metiendo, hay clases que queden confinadas y tengan que adelantar contenido. Uh-huh. Porque a ver cómo el profesor se las apaña, ¿no? Y yo creo que ahí sí que es cuando el profesor, olvidándose ya de la flip, que también la puede utilizar, es concienciarse de la importancia de tener herramientas para en un momento dado saber hacer un vídeo y hacérselo uh-huh, llegar a sus alumnos. Uh-huh. Y ahí es donde yo creo que el profesorado tiene que estar siempre reflexionando y pensando, es que esto me puede pasar a mí. Y yo creo que mucha gente todavía no se hace la idea hasta que le llama el profesor mañana sábado y le dice, oye, que el martes no vas o que el lunes no vas, uh-huh, que te quedas 10 días en casa y que tienes que hacer llegar contenido. Entonces ahí nos echamos las manos de la cabeza y, ostras, ¿ahora qué hago? No, pues yo creo que tenemos que ser un poco previsores y controlar esos aspectos. Y hacer un poco de acopio y reserva, ¿no?, de esa creación docente y que te ayude en la labor, sobre todo en el tiempo en el que vivimos, porque claramente la tecnología y todo el soporte audiovisual ha sido como un máster acelerado para todos y los profes yo creo que ahora están mucho más preparados que a lo mejor en enero y ahora mismo está todo el mundo manejando una terminología de plataformas, de herramientas, de aplicaciones, no siempre con buen criterio, pero bueno, que está en las conversaciones, ¿no? Y que ha sido también un laboratorio de innovación muy curioso, ¿no? Creo que... Yo creo que muy intenso. Uh-huh. Que falta una fase ahí que es la de luego, imagínate que mañana nos dicen que se acabó el virus. Uh-huh. Vale, ¿qué has sacado positivo de esa tecnología que vas a poder integrar en tu día a día en una situación normalizada? Y yo creo que ahí es el enriquecimiento. Y el que no sea capaz de ver las ventajas de la tecnología en la educación, en determinadas cosas que podemos hacer, creo que no ha pillado la esencia del momento en el que estamos ahora. Olvidándonos del virus. Sí. Y ese es el problema, que yo tengo la sensación de que la gente se ha puesto las pilas en muchas cosas, pero dice, no, es que mañana si desaparece el virus yo vuelvo. No voy a volver a hacer nada. Entonces, no, yo creo que tampoco se trata de eso. Y ha habido un esfuerzo muy grande también, yo lo digo por lo menos por la gente que conozco, no solo de mi colegio, de mi claustro, sino de otros, de gente que se ha puesto las pilas de verdad y ha visto cosas muy positivas y actitudes muy buenas. Uh-huh. Y eso hay que valorarlo también. Una oportunidad en la crisis, ¿no? De crecer. El aplauso ese de las 8. Hombre, claramente, el de las 8:15. A las 8 los sanitarios y el personal de supermercados, uh-huh, farmacias y todos los que seguían trabajando, y a las 8:15 los profes. No hubiera estado también mal, ¿eh? Aunque luego había gente que no lo valoraba y nos criticaba, pero bueno, eso lo siempre. De educación sabe todo el mundo, esto es como de fútbol. Sí, como de fútbol, ¿verdad? Todos somos entrenadores y todos somos maestros. Exactamente igual. Oye, Marcos, y si yo quisiera empezar mañana, te digo, oye, me ha encantado esta charla, este podcast tan chulo que he escuchado con Marcos Ordiales, ¿cómo puedo empezar yo mañana? ¿Qué pasos, qué claves, qué estrategias crees que debe seguir cualquier maestro o profe de secundaria, de bachillerato, de formación profesional que quiera implementar esta metodología? Y si nos puede dar algunas herramientas, aplicaciones, has nombrado algunas, antes nombraste el Quizzes, bueno, pues algunas herramientas más que para ti te ayuden en esta labor y que quieras compartir con nosotros.
Venga, va, la primera es que no empieces en fin de semana. La primera bueno. es esa, no empieces en fin de semana, empieza de lunes y enséñales a trabajar un vídeo. No a ver un vídeo, a trabajar un vídeo. Allí pones tu vídeo en clase y que ellos tengan que ir diciéndote, ¡páralo, profe! Apunten la definición, páralo aquí, páralo acá, que vaya cada uno tomando sus notas. Si tienes la suerte de que en tu cole haya dispositivos móviles, cada uno con sus cascos ve el vídeo y tú vas observando qué tipo de notas toman, si están atendiendo al vídeo. Es decir, ese proceso es fundamental. Y no vale solo con una sesión, tienes que hacer un seguimiento de 2-3 sesiones. Es lo que se llama la flipping class, ¿no? Pues esa clase que puedes ver un vídeo. Pero yo lo de ver un vídeo y sacar lo más importante, ya no solo lo digo para Flip Classroom, muchas veces yo me veo profes hipermotivados, que les ponen los vídeos de La vida es así, y los niños, ¿qué pasa? Que cuando ven los vídeos de La vida es así, lo ven como unos dibujos animados. Lo interesante que es, para el vídeo, aprovéchate y explica qué está pasando allí. Y continuamente el profe tiene que hacer que ellos, ¿qué estoy aprendiendo? Tómate tus notas, ¿qué estás? Todo ese paso es fundamental. Segundo paso, ¿qué diría? Como es muy probable que muchas familias no sepan de qué trata, esfuérzate porque las familias sepan en qué consiste este modelo y cuáles son las ventajas que va a tener en el aprendizaje de sus alumnos. Y cuando ya tengas eso preparado, ya lánzate a... How to have fun anytime, anywhere. Step 1. Go to ChumbaCasino.com. ChumbaCasino.com. Got it. Step 2. Collect your welcome bonus. Come to Papa welcome bonus. Step 3. Play hundreds of casino-style games for free. That's a lot of games. All for free? Step 4. Unleash your excitement. Woohoo! Chumba Casino has been delivering thrills for over a decade. So claim your free welcome bonus now and live the Chumba life. Visit ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Vamos a ver esas ventajas. Vídeo en casa, que las familias estén involucradas al principio y puedan participar, y después en clase que ellos vean las ventajas de eso o las cosas positivas. En el momento en el que ellos ven, porque claro, esto es muy característico, ¿no? ¿Qué es la Free Classroom? Son deberes, esto es lo típico de los memes. Y entonces dices tú, claro que son deberes, porque tienen que hacer algo en casa, pero en el momento que ellos vean que el tiempo del aula cambia y es un tiempo dinámico, motivador, participativo y de aprendizaje, no se queja nadie de los deberes. Por lo menos es mi experiencia. Vale. Ahora sí, si tú les mandas ver el vídeo y además tus clases siguen siendo un peñazo o no estás haciendo cosas que tengan que estar ellos participando y actuando, ahí a los 2 días dejan de ver los vídeos. Entonces, es labor también del profesorado saber vender su producto y hacerles llegar sobre todo las ventajas. Genial. O sea que el primer paso es enseñar a mis alumnos a ver un vídeo y a tomar notas, ¿no? Por lo que me estás comentando. El segundo paso sería informar a las familias, comunicar que los deberes, entre comillas, van a ser un poco diferentes porque va a ser visionado de vídeos que son preparatorios para la clase, para esa parte de experimentación. Y la tercera es jugar limpio y no seguir una extensión de la explicación del vídeo en clase, sino que realmente sea esa oportunidad de experimentación, de cooperación, de dudas con el profesor, conmigo, con la actividad que sea, que en casa no podría hacerlo, ¿no? Esos serían los 3 pasos. Y yo me he encontrado veces en las que había tantas dudas y tan interesantes que me he gastado una hora entera en solucionar dudas, pero consideraba que eran dudas que estaban enriqueciendo el aprendizaje. Entonces eso es positivo. Habrá otros momentos donde digas tú, mira, no, las dudas vamos a coger las más importantes, las resuelvo y el resto tenemos que hacer esto que quiero que experimentéis, ¿no? Pero que las dudas que pueden surgir de los alumnos pueden ser brutales también para generar aprendizaje y a lo mejor aprendizaje que tú no tienes ahí planificado. Que no habías puesto la unidad didáctica, sino que aprovechate. Ok, qué guay. Oye, ¿y cómo lo hago? ¿Qué herramientas utilizo para esto? Pues, a ver, al principio, como te decía, la gente suele tirar de vídeos de YouTube. Cuando después ves que tú lo puedes explicar de otra manera, pues ya si te atreves, te grabas tus vídeos, ¿no? Yo, a la hora de grabar mis vídeos, tengo 2 herramientas que son las que suelo utilizar. Por una parte es Explain Everything, que funciona como una especie de PowerPoint y encima con el iPad y con el Apple Pencil puedes estar escribiendo a la pantalla y hablar a la vez, y entonces es muy sencillito si tienes que hacer una explicación de matemáticas o lo que sea. Otra herramienta que utilizo es el Screencast-O-Matic, que es una captura de pantalla donde
tú puedes ir poniendo diapositivas, una presentación de PowerPoint y vas contando cosas. Y otro modelo ya es tirarte ya a la aventura, que salga tu cara en directo y que vayan saliendo pues determinadas imágenes, vídeos en la pantalla, ¿no? Es cierto que si quieres tirar por esa última, ya necesitas un proceso de edición mucho más complejo. Entonces, tienes que ver si realmente te merece la pena. Porque un vídeo que dura 5 minutos, si te metes en temas de edición, puedes estar 2 horas. Hay que multiplicarlo Entonces, siempre por 4 por 5. Lo que no, dura no, el y en vídeo. este caso por mucho más. Ya. Tienes que una entradilla o un final, andar buscando vídeos. Si estás hablando de la combustión, pues un vídeo que salga ahí, una hoguera. Si estás hablando... Entonces, todos esos títulos que salen de las definiciones, que está muy bien para el tema de la inclusión, para el tema de atender a los ritmos, porque si no tienen que andar parando el vídeo echando para atrás. No, sale la definición, dan a pausa y la copian, ¿no? Pero todos esos aspectos te llevan un tiempo de edición brutal. Que luego lo tienes ahí para toda la vida, es cierto, ¿eh? Y yo lo sigo utilizando. Mis vídeos del canal Flipando las Ciencias son de hace 4 años, por ejemplo, y los sigo utilizando, no hay ningún problema. Pero que también hay gente que a lo mejor esa formación de aprender a manejar un editor de vídeo, bien sea iMovie o Final Cut Pro, pues lleva un tiempo que hay gente que cree que no merece la pena. Pues oye, es lícito, te vas a algo más fácil como Explain Everything o Screencast-O-Matic y para adelante. O sea, que lo más pro, digamos, partiendo de lo más pro, es que salgas tú, porque es la persona que ven de referente al día siguiente, martes, en el cole, explicando con todos los subtítulos, ¿no? Con el fondo de pantalla chulo, con diapositivas y, bueno, pues la luz, la iluminación, el sonido, ¿no? Que esté todo como muy cuidado, la entradilla al final, lo típico, como si fueras un youtuber, ¿no? Un exactamente YouTuber igual. De hecho, ellos te preguntan, ¿eres youtuber, profe? ¿Eres no, youtuber? No soy nada. Esto sería como lo más sofisticado para la creación de vídeos didácticos y pues un escalón quizás más sencillo. Y si quisiera empezar mañana, como te digo, el lunes, si quiero empezar el lunes con esta metodología, pues grabando la propia pantalla del ordenador, con tu propia voz, con el micro integrado del ordenador y explicando como si estuvieras explicando en clase. Pues bueno, chicos, igual. Aquí vamos a ver el cambio climático, porque las causas diferentes, no sé qué, no sé cuánto, y ese vídeo se encapsula. ¿Y qué hago con ese vídeo, sea pro o sea muy básico pasando diapositivas? ¿Qué hago? Bueno, pues tienes 2 alternativas. Una, colgarlo en YouTube, y en esa alternativa tienes ya otras 2 alternativas, que es ponerlo público o ponerlo privado. Vale. Si lo pones público va a quedar accesible para todo el mundo. Si lo pones privado, les puedes mandar enlace solamente a tus alumnos. Esa es una alternativa. ¿Que no quieres YouTube? Bueno, puedes tirar por este caso, la nube que tú utilices dentro de tu centro. Puede ser con Google Drive o puede ser por OneDrive. Ya eso, lo que tú quieras, les mandas el enlace de ese archivo compartido y que lo pueden ver a través de esa. Otra manera de hacerlo, mucha gente pues utiliza, sobre todo para los chavales de secundaria y bachiller, utiliza Edpuzzle, ¿no? Que Edpuzzle es una plataforma donde tú puedes incrustar el vídeo, creas un aula, a ese aula se tienen que registrar tus alumnos y te da información sobre quién ve el vídeo, puedes incrustar preguntas, qué preguntas aciertan, qué preguntas fallan, si han vuelto atrás en el vídeo, te da muchísima información y eso te sirve a ti también, como decía antes, para gestionar ese espacio del aula y trabajar intensamente sobre todo en dónde están las dificultades de los alumnos. Esa es otra alternativa. Ok, o sea que podría o enviarlo vía YouTube una URL, enviarlo por correo a los alumnos, subirlo a la nube que comparto con los alumnos, o ya irme a plataformas más sofisticadas que se dedican justamente a esto, ¿no? O si tengo Moodle o lo que sea, ¿no? Exactamente el igual. contenedor de manejo del aprendizaje que tenga en el cole, y si no, Edpuzzle, que también sirve para esto, y que te da encima pues todas las métricas en las cuales tú ves la interacción de los alumnos con ese vídeo en casa, ¿no? Que le puedes meter eso, las preguntas, que pueden retroceder y tal. Vale. Yo cuando es a partir del tercer ciclo de primaria puedes empezar a utilizar Edpuzzle, ¿vale? Vale. En primero, segundo, tercer y cuarto de primaria yo opto por las notas Cornell, vale. que he aprendido dudas y esquemita, nada más. Cuando pasan de ciclo y utilizas Edpuzzle, no dejo de utilizar las notas Cornell porque para mí son fundamentales, porque si no le pueden dar al play en Edpuzzle y contestar a bulto y eso tampoco te interesa,
pero sí que te da también una información que puede ser positiva. E incluso puedes vender la moto como diciendo, mira, si las acertáis todas, esto es una parte de la nota. Vale. Que luego a lo mejor es mentira, ¿no? Yo siempre digo que, oye, tenemos que jugar nuestras bazas también, pero ya estás consiguiendo que lo vean porque hay una motivación extrínseca. Bueno, pues podemos lograr que haya ciertas actitudes en los chavales gracias a esa motivación extrínseca. Y que aprendan a tomar notas, que les va a servir para toda la vida. Para toda la vida. Que yo creo que es de lo que se trata, conseguir cosas que valgan para toda la vida. Pero bueno, ahí estamos. Digamos que ya tengo preparado la parte de casa y ahora... ¿Cómo preparo la parte del cole? Vale, ya tengo todos los vídeos, no sé, ¿cuántos vídeos puede haber por unidad didáctica? Más o menos. Bueno, pues puede haber, depende, pues puede haber algunos que puede haber 3, o puede haber 5, o puede haber 1. A lo mejor hace solo 1. Pues ya tengo mis 3 vídeos de la unidad didáctica y ahora, ¿cómo preparo lo de la clase, no? Si yo mañana tengo Ciencias Sociales a segunda hora con cuarto de primaria B. Yo creo que no variaría demasiado la preparación de la clase respecto a quien no utilice la Flip Classroom. Y para mí hay 2 aspectos que son fundamentales a tener en cuenta. Uno, que es la taxonomía revisada de Bloom, fundamental, porque tú tienes que tener en cuenta que en ver el vídeo y contestar las preguntas estás trabajando ya lo que es el recordar y el comprender. ¿Vale? Y después en clase lo que vas a hacer es trabajar el aplicar, el analizar, el evaluar, y si haces un proyecto cada 2 o 3 unidades didácticas, el crear. Esa es una parte importantísima, hay que integrar ahí. La taxonomía de Bloom tiene que quedar integrada en nuestra práctica docente, o yo lo considero, ¿no? Y después otro aspecto, que ese ya lo pongo entre comillas, porque son las famosas inteligencias múltiples, ¿no? Que bueno, están ahí en el limbo, ¿no? De si realmente hay inteligencias múltiples o no, pero no está demostrado. Bueno, pero las haya o no las haya, las llamemos inteligencias múltiples, las llamemos estilos de aprendizaje, las llamemos competencias, otro aspecto a integrar. Vale. Entonces, no está demostrado que haya gente que si aprende por una canción lo vaya a hacer diferente a que si le des un texto, pero sí que nuestros padres se saben de memoria todos los cabos de España porque había una canción que decía Machicha con Mirka y a Juan Santander. Entonces, gracias a ese tipo de memorización con la música, muchas generaciones se saben los cabos y nosotros no nos lo sabemos. Entonces, en determinados momentos podemos sacar las ventajas de esa inteligencia intrapersonal, la interpersonal, ya te dije que siempre, la lingüística, la lógico-matemática, bueno, integrar de alguna manera todo lo que es Bloom con las inteligencias, entre comillas, de Garner, inteligencias múltiples de Garner. Vale, o sea que cogerías estos 2 grandes psicólogos, pedagogos, pensadores de la educación y de la psicología humana y tendría que ver toda esa parte de procesos cognitivos superiores, aplicar, crear, evaluar, ¿no? Analizar, y tendría que ver diferentes estilos de aprendizaje de presentación de la información, bien sea por parte de los alumnos, bien sea porque yo les lance un reto, una tarea, lo que sea, ¿no? Pues música, corporal, visual espacial, ¿no? Todas las inteligencias que sabemos, ¿vale? Guay, o sea que ahí pedagógicamente ahí hay mucho que desgranar porque ya has hablado de aprendizaje basado en proyectos, has hablado de cooperativo, has hablado de tecnología, has hablado someramente de evaluación, que si quieres ahora lo comentamos, porque claro, ahora ya estamos en el punto de tengo preparado lo de casa, tengo preparado la secuencia de aprendizaje con Bloom y con Garner, y ahora, ¿cómo evalúo esto? ¿Cómo evalúo? Pues esto ya es un tema ya para estar aquí 2 horas hablando, ¿eh? Pero yo creo que, sobre todo, en ese proceso de que tú tienes que tomar datos o recoger datos del alumno, ¿no? Esa recogida de datos te va a llevar a un análisis y ese análisis te tiene que llevar a unas reflexiones para tomar decisiones. Esas reflexiones, por una parte, van a ser formativas, que es cuando el profe reflexiona y dice, a ver, ¿qué me está funcionando? ¿Qué no me está funcionando? ¿Qué puedo hacer con este chaval para exprimirle un poco más? ¿Cómo puedo motivar a este que está un poco desmotivado? Y la que más nos interesa para mí es la evaluación formadora, y es en la cual el alumno recapacita sobre su proceso de aprendizaje y empieza a tomar decisiones y a cambiar ciertas actitudes para tener más éxito. Yo creo que ese es un proceso que es el ideal, lograr la autonomía del alumno mediante la ayuda
de nosotros que somos los profesionales. Uh-huh. Y yo creo que eso ya sin hablar ni de Flip Classroom ni de nada, ¿no? Yo Ni creo de que nada. es lograr eso y lograr ese aprendizaje sobre todo competencial. Olvidarnos un poco de lo que son los contenidos y ir un poco a esos indicadores de logro, a esos criterios de evaluación, desgranarlos al máximo y tratar de sacar el máximo partido a todos. Y entender, como decíamos antes, la individualización del aprendizaje, que cada uno va a su ritmo. Y que cuando nosotros vemos a la selección española de baloncesto y vemos a Calderón y vemos a Gasol, yo no sé si Calderón empezó a botar un balón con 5 años o con 7. Tampoco sé si Gasol lo empezó a botar con 5 o con 14. Yo solo sé que cuando tenían 18 o 20 años, los dos eran unos excelentes jugadores. Pues lo mismo puede pasar en el aprendizaje. No tenemos por qué andar metiendo prisa, porque cuando metemos prisa nos pasa que hay alumnos que se desmotivan y abandonan ese proceso de aprendizaje o no lo ven necesario. Y yo creo que es lo que tenemos que lograr, que todos se vean inmersos en ese proceso, que vean la importancia, insistirles mucho en lo importante que es aprender, que nos olvidemos un poco de las calificaciones, aunque nosotros nos las tomemos, que sea una evaluación real en la que le demos a los alumnos y a las familias información para que cambien el chip, y no sé, y para mí eso es lo más importante, no olvidarnos sobre todo de las calificaciones, que la vas a tener que poner al final, por supuesto, pero a base de observaciones también vas a poder hacer calificacionnes. Qué gran melón este de la evaluación, ¿verdad, Marcos? Daría para un podcast largo. ¿Solo uno? No, varios. Bueno, sobre evaluación hablaremos seguramente en otros capítulos. Me quedo con esto, con que sea una evaluación formativa, que sea una evaluación para aprender y olvidarnos un poco del número y que toda esta preparación de material, de conceptos. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. De aplicación de la metodología y de la pedagogía, pues que sea al servicio del aprendizaje y no del servicio de aprobar, ¿vale? Bueno, es que yo sobre todo lo resumo con un ejemplo que es que tú imagínate que tenemos tú y yo un profesor y que a ti te pone un 8 y a mí me pone un 8, pero es que mi 8 no es tu 8. Y los dos nos hemos ido para casa muy, muy contentos con ese 8. Y decimos, somos de notable, alto, o sea, si vamos a llegar casi al sobresaliente. Ya, pero como dice también Salman Khan, es ese proceso mental, ¿no? Y es que todas esas lagunas que van quedando de ese 8 que sacaste en primero de la ESO, ese 8 en segundo de la ESO, ese 8 en tercero de la ESO, a lo mejor cuando llegas a segundo de bachiller en matemáticas y todas las actividades se basan en esos cimientos de esos 2 puntos que has ido perdiendo, puede ser un auténtico fracaso. Y dices, sí, he sacado 8 toda mi vida. Pero cuando llegas a segundo de bachiller dices, ¡pum!, este chaval fracasa. Pues olvidémonos de eso. O sea, vayamos a lo que no has aprendido para que trates de aprender. Y en esto también hay una reflexión al profesor de decirles, porque hay muchos profesores que dicen, no, mis alumnos han sacado esto. Vale. Si dentro de 3 meses les pones el mismo examen sin avisar, ¿sacarían la misma nota? Cada uno que piense. Total, me he quedado sin palabras porque te estaba mirando y estaba diciendo, pues claro, porque si no sacan la misma nota significa que quizás que no también aprendido no lo tenían, ¿verdad? ¿Han vomitado en el examen, has sacado un 10? ¿Te has quedado contento con el 10? Sí, vale. A los 3 meses sacan un 5, ¿qué hacemos? ¿De quién es la culpa? Que no digo que todo sea del profesor, ¿eh? No he hecho la culpa al profesorado, ¿no? Hay que ver también las circunstancias. Pero ahí ha habido un desaprendizaje. O esos cimientos no estaban muy bien puestos. No estaban bien. Ok, vale. Oye, Marcos, vamos a entrar ya en el último bloque porque tú con todo esto del aprendizaje invertido, de la clase invertida, ¿empezaste en qué año? ¿En el 2000? Pues la primera vez que lo escuché fue en un curso en el año 2013 y cuando yo empecé a llevarlo a la práctica fue sobre el año 2015-2016.
Y a partir de ahí, 2015-2016, también has tenido la oportunidad de formar a otros compañeros, a otras compañeras en este ámbito, también en cooperativo, también en otras metodologías. Entonces, me gustaría preguntarte por la formación del profesorado. ¿Qué te has encontrado cuando has ido tanto a tu cole como a otros colegios, a otras instituciones, con editoriales, con empresas que se dedican también a la formación? ¿Qué te has encontrado en el profesorado, en los equipos directivos? ¿Y cómo ves esta parte de formación del profesorado? Mira, yo recuerdo la primera vez que escuché el término Flipped Classroom fue un curso de creatividad en el aula, no recuerdo ahora mismo el nombre de la persona que lo impartió, pero yo me quedé con aquella milonga y después en el colegio me dijeron que transmitiese lo que yo había visto en ese curso, ¿no? Entonces hablé, de todas las cosas que habíamos hecho y además nombré, pues mira, ahora mismo en Estados Unidos está de moda este proceso de la Flipped Classroom, este enfoque metodológico, y consiste en esto. Y me acuerdo que una de mis compañeras, que era de las más veteranas, me contestó directamente, eso es una locura, eso es imposible. Y años después, pues ves que muchos profesores están utilizando esa metodología. Entonces, ella fue ya mi primera experiencia con ese enfoque. ¿Qué veo? Bueno, que hay muchos profesores que le están viendo las ventajas. Uh-huh. Yo creo que si hay algo que nos ha servido es el universo Twitter. Uh-huh. Cuando tú pensabas de una manera diferente dentro de tu claustro, antes a lo mejor eras una pequeña bombilla encendida, uh-huh. Pero si ninguna de las de alrededor, ese efecto líder, no funcionaba, te sentías el tonto del pueblo, ¿no? Entonces, de esta manera, yo creo que con Twitter estás viendo de que otro aquí hace esto, otro aquí hace esto, estamos entre todos compartiendo, estamos enriqueciéndonos todos, y luego está el tema de la formación, el hecho de compartir. Uh-huh. Es cierto que en Asturias la formación no está tan arraigada en el plano social como puede estar en otras comunidades como la Comunidad Valenciana, uh-huh. como Andalucía, ¿no? Donde ves continuamente que tú haces una actividad y se te apuntan 300 profes hipermotivados, como digo yo, ¿no? Uh-huh. Pero, poco a poco se va, yo siempre digo, encendiendo la llama. Tú das esa formación, que ellos vean ventajas. Sobre todo yo, cuando doy una formación de estas, lo que trato es que lo vivan. Es decir, en uh-huh. medio de la formación les pongo un vídeo y que tengan que tomarse sus apuntes y ver cómo esas dudas, esos vídeos les son útiles. Y a partir de esa reflexión, cómo pueden ellos cambiar su práctica docente. Te encuentras de todo. Uh-huh. Te encuentras gente que dice, esto es solo vídeos. No, uh-huh. no, puedes hacer un podcast perfectamente, si sirve de reflexión, o un capítulo de una serie, ¿por qué no? Uh-huh. Pero, poquito a poquito. Poco a poco. En Asturias vamos poco a poco, en otras comunidades pues también, pues cuando ves el tema vídeos, pues hay gente que dice, ¿tiene que salir mi careto? Pues no es necesario. Hombre, uh-huh. con tu voz a lo mejor, pues ya sirve. Tú puedes dar unos vídeos en mi clase, no hay ningún problema. Pero el nivel de motivación del alumnado va a ser diferente. Van a decir, ¿quién es esta chica que nos imparte este vídeo? Pero no vas a decir, es mi profe que está haciendo vídeos. Bueno, pues eso también les enriquece de alguna manera. Les conecta como con algo más personal. Vale, o sea, que me quedo con que la formación tiene que ser experiencial, ¿no? Que tienen que vivir los profes cómo se encontrarían sus alumnos en el aula haciendo cualquier metodología, no solo la clase invertida, sino cualquiera, con que vamos poco a poco, porque poquito. La formación no siempre, y aunque sea muy experiencial, no siempre significa que ya el lunes vayamos a hacer algo, ¿no? Que ese es el gran reto, yo creo que de las personas que nos dedicamos a formación del profesorado, es la transferencia al aula. Y sobre todo es que prueben. Pruébalo, mira, a ver, que no tengas miedo, que sí. Todos nos equivocamos y que de los errores aprende. Esto es igual que la evaluación, ¿no? Uh-huh. Si de los errores aprende, ¿por qué tenemos tanto miedo a equivocarnos? Uh-huh. Pues, y todavía hace poco, ¿no? Escuché una cita que era muy buena, que era un investigador que decía, qué mala suerte tenemos que siempre encontramos la fórmula a la última. Pues mira. O sea, pues claro, estás ahí probando cosas hasta que te sale y esa es la última. Pero eso también le pasa al alumno, vamos a ver si lo conseguimos. Muy bien. Y me quedo también, Marcos, con ese apoyo del claustro virtual, que a todos los profes que a veces no encuentran en el compañero que tengan en la vida analógica ese apoyo, ese impulso, esas ganas, esa ilusión de querer probar cosas nuevas en el aula, pues que se apoyen en el claustro de Twitter, en el claustro de Instagram, que hay gente que aporta valor como si te estuviera, es que yo directamente he visto enlaces a Google Drive con absolutamente todo, desde los estándares de aprendizaje, todos los materiales, lo que tienes que imprimir,
todo te lo dan, ¿no? Que hay gente muy, muy, muy generosa en este claustro virtual y que les sirva también de inspiración a todos aquellos y aquellas que quieran iniciar pues en Flip Learning, que se quieran iniciar en aprendizaje cooperativo, que se quieran iniciar en proyectos y que por supuesto también te busquen a ti, que tú también eres de esas personas que comparten muchísimas cosas, que durante el confinamiento ya te vi subiendo vídeos sobre Genial y cómo empezar a hacer... Desde cero, sí. Sí, está muy chulo. Yo creo que se trata un poco de todo eso, de compartir, de que yo también digo de que es un claustro creativo, positivo y servicial. El claustro tuitero, ¿no? Y que muchas veces en tu claustro en el cole, pues no toda la gente es creativa, no toda la gente es positiva, desgraciadamente, no toda la gente es servicial. Bueno, pues ahí tú te eliges tu claustro. Ahí tienes el claustro, elige el que tú quieras, son tus compañeros, ¿no? Bueno, pues elige todo aquello que te pueda aportar. Y es cierto que ahora tenemos una saturación porque tú te encuentras en Instagram, ¿no? Te encuentras en Twitter, te encuentras en Facebook. Ya, yo digo, ya no, esto ya voy a no. focalizar. Elijo un canal y ya. ¿no? Elijo unos canales y ya está. O sea, nada más. Pero yo creo que todo eso enriquece y te encuentras cosas súper chulas y en temas de evaluación, de cómo te haces una plantilla con Google y vas seleccionando cosas que si no las vieses, no se te ocurrirían. No, a lo mejor no se te ocurrirían. Y gracias a ese compañero que no conoces de nada y que lo ha colgado ahí, pues oye, es una referencia para ayudarte, ¿por qué no? Entonces, yo creo que tenemos que ponernos las pilas en ese aspecto. Es cierto que nosotros somos una generación que tenemos eso mucho más arraigado que otra generación, pero también viene una generación joven. Yo cuando alguna vez me ha tocado dar alguna charla en la Facultad de Formación del Profesorado, los jóvenes es que solo saben utilizar TikTok. Yeah. Entonces, en las facultades de formación del profesorado, para mí, tiene que entrar el Mentimeter, tiene que entrar el Quizzes, tiene que entrar el Padlet, tiene que entrar el Puzzle, porque los chavales que salgan de esas facultades tienen que saber cómo funciona eso. No puede ser que unos chavales que van a ser maestros no sepan lo que es Flipgrid. Total. Ni todas estas herramientas. Entonces, también es un toque de atención a esas facultades de formación, a esa formación inicial. A esa gente que está en las facultades poniéndose las pilas, que me consta encima que por la zona de Canarias no solo entran los alumnos a hacer prácticas de magisterio a los colegios, sino que también entran los profesores universitarios en algunos momentos, con un programa que hay, y a mí eso me parece fundamental, porque no se trata de que el tutor vaya a ver al alumno un día y se vaya. No, estate allí 2 meses con muchos alumnos de prácticas que son tu responsabilidad y enriquece tú también de lo que se está haciendo en los colegios. Tu práctica docente. Experiencia al servicio del profesorado también, en investigación, en todo lo que se pueda. Sí, ser vasos comunicantes, ¿no? Y de irnos enriqueciendo unos de otros, de la ciencia y de la práctica, y de la práctica a la ciencia. Pues así. Qué guay. Qué guay, Marcos. Muchísimas gracias. Oye, vamos a acabar ya, si te parece. Espero que hayas estado cómodo. Comodísimo. Yo aquí, vamos, me he explayado de todo, Me has hecho ahí. Vamos. Ahí te he preguntado de todo. Pondremos todas las notas en el podcast y enlaces a las aplicaciones que has nombrado durante la entrevista. Y me gustaría saber, para que todos sepan, dónde encontrarte en las redes, cómo te podemos buscar. Bueno, pues nada, en redes sociales la única que utilizo a nivel profesional es el Twitter. Allí mi nick es ordifilósofo. La gente, prefiero no decir por qué ya, ¿vale? Porque la gente me lo pregunta, ¿por qué? ¿Eres filósofo? No soy filósofo, pero bueno, es lo típico que a veces te lo haces con los colegas un día en plan de coña, que no tienes y ya se te queda. Y ahí quedó, bueno. Ordifilósofo, y ahí es donde me pueden encontrar. Contactar conmigo, pues bien siguiéndome en Twitter o bueno, mandándome un mensaje si necesitan ayuda con algo y yo puedo ayudar, pues genial. Trato de hacer todo lo que se pueda. Pues Marcos, muchísimas gracias. Voy a terminar la entrevista con 2 preguntas que le voy a hacer a todos los invitados e invitadas que vengan al podcast. El podcast y el blog se llama Desaprende un Segundo y la primera es, ¿qué te gustaría desaprender? ¿Qué me gustaría desaprender? A ver, yo creo que el proceso de desaprendizaje es fundamental en todos para estar abiertos a cosas nuevas. Cuando la gente dice el salir de la zona de confort, yo siempre digo que no es salir, para mí es ampliar la zona de confort. Entonces, yo creo que debemos desaprender todos de muchas cositas, de muchas manías, de muchas rutinas
que no tienen ningún tipo de fundamento, sobre todo científico, de que funcionan con los chavales y que en momentos dados lo hacemos por copia o repetición de lo que nosotros hemos vivido, y yo ese proceso de desaprendizaje, en ese sentido en la educación, creo que ya lo he vivido. Ahora bien, que trato de aprender continuamente, eso también lo considero fundamental, porque somos maestros y no estamos aquí solamente para dar lecciones, estamos también para aprender, y si es compartiendo, pues mucho mejor. Guay. Y la segunda pregunta y última es, ¿qué le pides a la educación? ¿Qué le pido a la educación? Esto sería mejor que le pido al ministro, ¿eh? ¿Qué le pido al ministro de Educación? Venga, mira, sobre todo pido que haya un ministro de verdad que haya vivido el aula de manera reciente y que sepa las dificultades con las que te puedes encontrar. También le pido a la educación que haya un cambio de chip en el profesorado, que solo ven a veces los contenidos como algo fundamental. Y no digo que no sean importantes, pero la ley también pone que tiene que haber aprendizaje cooperativo en el aula. Solo pone la ley. Bueno, pues vamos a poner las pilas, y si queremos cumplir la ley para los contenidos, vamos a cumplirla también para otras cosas que a algunos les resultan más o menos atractivas. Pues le pido un cambio de chip, un cambio que poco a poco vayamos viendo esa individualización del alumno, vayamos viendo todos esos talentos que tienen los alumnos, y que pensemos en nosotros mismos, que nuestras dificultades en el proceso de aprendizaje, que las hemos tenido todos, porque ninguno fuimos a Harvard, y como ninguno fuimos a Harvard, pues entonces vamos a ver si también entendemos a esos alumnos que en determinados momentos tienen dificultades. Muy bien. Oye, pues con esta petición y este deseo de seguir aprendiendo y seguir desaprendiendo en la profesión, nos despedimos, Marcos. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias a ti por invitarme aquí en tu espacio, que he estado muy a gusto, y bueno, debatiendo, hablando, reflexionando y sobre pedagogía, que es lo importante. Total, di que sí. Muchas gracias, Marcos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Adiós. Chao. Chao. Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather now at ChumbaCasino.com. Welcome to the family.